Racing es el nuevo campeón del fútbol argentino, campeón de la Superliga, con total justicia, siendo el mejor equipo de este campeonato desde el principio, sobre todo a partir de esa fecha 4 donde asume el primer puesto. Un Racing que fue muy criticado, sobre todo por parte del director técnico, un pecho frío, ¿no? Coudet, hay que ser pecho frío para salir campeón con Racing. No sé, la verdad que no se entienden las críticas porque le dicen pecho frío principalmente por haber perdido dos finales de Copa Argentina consecutivas siendo el director técnico de Rosario Central. Y no es que las perdió contra, qué sé yo, contra el Boys y contra Deportivo Morón. No, las perdió contra Boca y contra River. Está bien, en una de las dos hubo cierta polémica arbitral, pero bueno, las perdió. Y claro, ahí empezaron los que pecho frío, Coudet, no sirve. Quiero aclarar que Coudet llegó a Rosario Central y lo metió en cuartos de final de Libertadores y estuvo a un minuto o a unos minutos de meterlo en la semifinal de la Copa Libertadores. Así que tan pecho frío no es. Díganme cuántos técnicos en Rosario Central lograron eso, meter a Central en cuartos de Libertadores y estar a punto de hacerlo jugar una semifinal. No es tan fácil, ¿no? Hay que ser pecho frío, ¿no? Luego, bueno, llega Racing en la mitad de un campeonato que Boca estaba líder, Racing sin posibilidades de ser campeón porque estaba muy lejos, estuvo a nada de jugar la Libertadores, pierde contra Colón y queda en puesto de Sudamericana y otra vez los mismos de siempre, Coudet, pecho frío, no sirve. Racing juega la Libertadores, le toca River en octavos. Ya se había enfrentado a River en la Superliga, Armani había sido la gran figura de ese partido y obviamente había un miedo en Racing por Armani, porque Armani era la gran figura en ese momento de River. Yo creo que sigue siendo de las figuras, pero en ese momento digamos que era el jugador del que más se hablaba en River. Llega el primer partido, bueno, ya sabemos, empatan 0-0, en la ida River gana 3-0, siendo muy superior. Y ya, por supuesto, salieron los mismos de siempre. Qué pecho frío, Coudet. Claro, claro. Perder contra River en la Libertadores es de pecho frío. Bueno, después pierde en la Copa Argentina, no sé contra qué equipo. Un equipo de tercera, cuarta división, no sé quién era. Ahí, bueno, podemos decir que la pechó Racing, no solo Coudet. La pechó el equipo. Pero luego, bueno, en este campeonato, yo, como decía antes, jugando muy bien, teniendo grandes figuras, bueno, Licha López en especial, también Saracho, para mí que ha sido uno de los jugadores revelación del torneo, gran campaña también de Sarabia, demostrando que es un muy buen lateral y que tiene que tenerlo en cuenta Scaloni para la selección, vendría muy bien. Saracho también, pero especialmente el caso de Sarabia que la selección necesita un buen lateral derecho. Después también muy buena campaña del arquero Arias, que venía bien al principio, pero no es que tenía actuaciones espectaculares. Pero en esta segunda parte del campeonato, de febrero para adelante, sí que poco a poco fue siendo más protagonista. Sobre todo me acuerdo de los partidos contra Independiente, algunos momentos contra Godoy Cruz y contra River. Racing dependió mucho de Arias y él respondió y estuvo a la altura. Para mí el único partido del campeonato que Racing fue superado por completo fue contra River. River lo superó desde el minuto 1 hasta el final. Luego contra Independiente sí que para mí jugó mal Racing. No hizo un buen partido. Y yo creo que como mínimo Independiente merecía el empate. Como mínimo, pero Racing no se mereció ganar. Pero los clásicos son así. A uno no le importa cómo jugar. Lo que le importa es ganar, porque al fin y al cabo después terminas cargando al otro. Pero yo creo que el de River y el de Independiente, pero especialmente el de River, fueron los peores partidos de Racing. Diría que los únicos que fue superado. En el resto de los partidos, Racing me parece que fue totalmente superior al resto de equipos. Digamos que contra Colón también sufrió un poco, pero hablo de que haya sido superado y dominado por el rival. Contra River lo fue, contra Independiente lo fue. Y uno ganó, el otro perdió, pero bueno, esto no importa. Racing ya es campeón y punto.
Y bueno, ya salieron los mismos de siempre a decir, casi la pechea, no sé qué. A ver, cierto es que acá no es tan desparejo el nivel, bueno, ni siquiera podríamos decir desparejo, porque por algo está Defensa y Justicia segundo, pero acá no hay esa diferencia que encontrás en las grandes ligas de Europa, ¿no? Que, por ejemplo, Barcelona y Real Madrid, si juegan contra el último de la tabla, con un equipo que está en zona de descenso, probablemente le ganen 5-0 caminando. Acá es muy difícil ver eso, acá en Argentina. Un ejemplo, River, bueno, yo creo que contra San Martín de Tucumán mereció golear, pero ganó 2-1. Y otro ejemplo más, Racing perdió contra San Martín de Tucumán, que fue uno de los partidos que perdió en esta Superliga. Y San Martín de Tucumán ahora está descendido ya. Descendió. Y sin embargo perdió contra River por un gol y le ganó a Racing. Eso te habla de que acá no hay tanta diferencia entre los grandes y los equipos de menos presupuesto. Bueno, como decía, Racing demostró un gran juego. Y lo que quería decir que a esos que decían casi la pechea. Bueno, insisto, Tigre estaba jugándose el descenso de local, la presión de la gente y Racing le cuesta aguantar eso. Y más con la mentalidad de que los jugadores, acá sí que le echo mala culpa a los jugadores que no supieron mantenerse concentrados. No supieron mantenerse concentrados, ya estaban pensando en el campeón y faltaban unos minutos. Luego, bueno, al mismo tiempo el Defensa y Justicia Unión que mete el gol. Luego en la última jugada de milagro lo empata Defensa por un error grosero del arquero de Unión. Y bueno, Defensa tuvo esto. Jugó bien en el torneo, para mí no fue el que mejor jugó. Pero sí que tuvo mucha suerte Defensa y Justicia. Racing también la tuvo en parte. Tuvo algunos. Todos los equipos tienen suerte. Pero Defensa y Justicia tuvo suerte de hacer muchos goles sobre la hora. También hubo partidos que Defensa mereció ganar y no los ganó. El ejemplo más claro contra Boca. Pero también tuvo mucha suerte de hacer goles sobre la hora. Y eso, quieras o no, es una presión para Racing también. Porque piensa Racing, a la primera que nos vaya mal, estos nos alcanzan. Y Racing para mí tuvo la gran suerte de que Defensa no ganó el partido que tenía que ganar contra Boca. Insisto, yo no llamo pecho frío a Defensa y Justicia, nada, es más, aplaudo la campaña de Defensa y Justicia y el trabajo de BKHS. Pero si Defensa ganaba ese partido contra Boca, hubiera sido otra cosa la historia, totalmente. Pero totalmente. Pero bueno, ya está, no lo ganó. Igualmente va a quedar en la historia este Defensa y Justicia porque no es fácil ganar un campeonato en Argentina. Y más siendo un equipo con el presupuesto del Halcón. Gran campaña de Racing, 2 veces campeón en los últimos 5 años. Esto habla de que el club está haciendo bien las cosas en los últimos años. Ha jugado la Libertadores de 2015, 2016, la de 2018. Eso habla también de lo competitivo que está haciendo este Racing. También ha jugado una final de Copa Argentina hace algunos años contra el Boca de Falcioni. Este Racing diría que no es malo. Es un buen Racing el de esta década, de 2010 hasta ahora 2019. Un muy buen Racing. 2 veces campeón, jugó varias Libertadores, jugó una final de Copa Argentina. Eso habla del buen rendimiento de Racing esta década. Y como decía antes, que me fui muy de las ramas. Estos que casi la pechean, ¿no? Después te salen a decir, no, hay que ganar como sea, no importa. Y después le dicen pecho frío a Coudet y hay que ganar como sea. Yo les digo una cosa a esos. Sí, quiero dejar en claro que yo no pienso esto, pero vamos a ponernos en situación, en contexto. Si le dicen pecho frío a Coudet, porque perdió 2 finales de Copa Argentina con un equipo chico contra los 2 equipos más grandes del país, entonces, ¿qué es Guillermo Barros Esqueloto que en el mismo año perdió 2 finales contra River, siendo Boca el equipo con más presupuesto del país? Esto es una realidad, quieras o no. Perdiendo de la manera en la que perdió, sobre todo la segunda final. No sé, pero bueno, para mí Guillermo igual no es pecho frío por eso, pero no tiene sentido. Puedo decirte miles de ejemplos de verdaderos pechos fríos al lado de Coudet, pero bueno, pechos fríos, perder una final como la perdió el Milan en la Champions de 2005, eso es pecho frío. Eso sí, pero no me parece pecho frío lo que hizo Coudet. Yo lo aplaudo, un gran técnico y que tiene mucho futuro, y un Racing que es justo campeón.
Va a ser un equipo complicado en el 2020, salvo que se vaya Coudet. No creo que sea un equipo para nada fácil en la Copa del año que viene. El tema Centurión, yo creo que hay que sacarlo ya del club. Para mí Racing nunca lo tuvo que haber traído, porque es un jugador que trae esto, conflictos. Es un buen jugador, tiene buenas condiciones, pero trae muchos problemas al equipo, muchos problemas. Y Racing necesita un vestuario fuerte, como lo tuvo este campeonato. Tuvo el quilombo de Centurión después de la dura derrota contra River, y siguió Racing, y siguió. Y algunos decían que el resultado no hubiera sido el mismo si Centurión hubiera estado contra River. Bueno, Centurión fue titular contra River en la Libertadores y Racing perdió 3-0. Yo no estoy diciendo que es culpa de él, pero digo que Racing no depende de Centurión. Depende de la mentalidad del grupo, de cómo salen los jugadores a la cancha y, bueno, obviamente de los planteos del técnico. Pero hay que dejar en claro esto, que no te lo gana un jugador un campeonato, te lo gana el equipo, es así. Y el grupo te lo gana. Hay que dejar muy en claro eso. Y bueno, Racing fue un justo campeón, como dije antes, merecido. Felicidades a todos los hinchas de Racing. Que disfruten porque ser campeón realmente es muy lindo.